Llegamos entonces al octavo punto del trabajo. Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y justificar. Los ejercicios que vamos a hacer acá consisten en una serie de afirmaciones que pueden ser o estar dadas en forma de o en formalismo matemático, y a partir de los conocimientos que tengamos de la matemática, determinar si son verdad o mentira. Aquí lo único es saber o entender cada pregunta para uno poder determinar si es verdadera o falsa, ¿no? Entonces empecemos. Primera afirmación, 1000 pertenece a los naturales. Esto sí es conocimiento directamente. Se puede decir inmediatamente si es verdadero o no. La respuesta es sí. O verdadera. Verdadera. Es una afirmación verdadera porque en efecto 1000 es un número entero positivo. Entonces, como 1000 pertenece a los enteros y además 1000 es un número mayor que 0, por lo tanto 1000 es un número natural. Recuerden, la definición de los naturales es que son los enteros positivos. Veamos entonces otro ejercicio. Esta es otra afirmación a la que uno puede decir fácilmente es verdadera o es falsa. Decimos que es falsa. La pregunta o lo que está diciendo es si 5.41 pertenece a los enteros. La respuesta es no, porque números que tengan parte decimal son números que no son enteros, son números racionales, ¿sí? Es decir, 5.41 pertenece a los números racionales. Y existe un número racional, en este caso 5.41, que no pertenece a los enteros, como en efecto pasa. Entonces no hay más que decir. Simplemente sabemos que es falso porque es evidente que 5.41 no es un número entero. Esta afirmación dice 2.141414, y así sucesivamente, pertenece a los racionales. Efectivamente es un decimal periódico. Entonces, un decimal periódico puro, como este, donde se señala la periodicidad de este modo, es un fraccionario porque todo decimal periódico se puede llevar a la forma o puede expresarse como el cociente de dos números enteros, que es la definición para los números racionales. El símbolo de línea arriba indica que este es el periodo de la parte decimal. Quiere decir que se repite infinitamente esta parte, 2.14141414, así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es asignar una variable x para ese valor, 2.14, dando a entender que esta barra indica que este periodo se repite infinitamente. Ahora, el siguiente paso es correrla o multiplicar más bien, multiplicar este número de tal forma que la coma se corra hasta que complete un periodo y ese periodo decimal se convierta en parte entera. Para lograrlo necesitamos correr este punto 2 lugares, es decir, que esto se convierta en 214, pero la parte decimal no desaparece. Recuerden que la parte decimal se repite, entonces eso es como tener acá 2.141414 y así sucesivamente. Pero cuando multiplico o corro la coma 2 lugares, pues esto queda 214.1414, se sigue repitiendo indefinidamente. Bueno, ahí está. En este caso yo voy a operar únicamente con esta parte de acá, porque ya se entiende o se comprende que al colocarle esa barra estamos diciendo es que se repite indefinidamente, pero por expresión, por escritura es más fácil para mí si lo expreso de esta manera, ¿no? En vez de ponerme a escribir eso. Ahora, corrí el punto 2 lugares decimales, lo que significa que debí multiplicar esta cantidad por 100. Es decir, el número de lugares que se corrió la coma hasta ubicarse en un nuevo periodo fueron 2, entonces un 1 seguido de 2 ceros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una resta término a término. Entonces, a 100x le vamos a restar x, es decir, a 214.14, que se repite la parte decimal, le vamos a restar 2.1414, que es también parte periódica. Y vamos a ejecutar entonces la operación.
Aquí queda 100 menos 1 da 99. 99x va a ser igual a 214 menos 2. Esta parte de acá, al restarse esta parte con esta parte, desaparece esa parte decimal, ¿no? Aquí se está haciendo la resta, entonces quedaría 212 y la parte decimal se cancela mutuamente, lo que nos deja enteros. Ahora simplemente despejamos x, que nos da 212 sobre 99. Bueno, simplificar, ¿será una respuesta? No sabríamos, no sabría decir. No, en este caso no creo que se pueda simplificar este fraccionario, porque yo analizando, por ejemplo, si se puede simplificar en 2 no es posible, en 3 tampoco, y pues ahí lo dejaría. Entonces este es el fraccionario equivalente a lo que me dan acá, 212,99avos. Esa sería entonces la fracción decimal con la que puede representarse este valor. Por lo tanto, 2.1414 pertenece a los racionales porque se puede expresar como el cociente de dos números enteros, un numerador y un denominador. Esta afirmación también es inmediata y la explicación es simple. Los números reales se pueden representar en una recta donde cada punto que constituye la recta se le puede asignar una cantidad numérica. Entonces, de tal forma que la recta se proyecta hacia los valores negativos y lo indicamos como va hacia menos infinito. Este segmento del lado derecho se proyecta hacia el infinito positivo y se supone que en algún punto está ubicado el 0. Que las unidades se separan en cantidades o en intervalos, distancias iguales unas de otras, ¿no? Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Bueno, y en efecto, aquí podemos ver que 0 es un punto que está dentro de esa recta y como tal, por ende, también hace parte integral entonces de los números reales. Ahí está. Este es el número 0, este es el 0. El 0, por ende, es parte de los reales. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. A la afirmación menos 5 sexto pertenece a los naturales, podemos decir con certeza que es falsa, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, los números naturales son enteros positivos, son los enteros positivos. Podemos decir que menos 5 sextos no pertenece a los números enteros, ¿cierto? No pertenece a los números enteros. Además, menos 5 sextos es un número menor que 0, es decir, es un valor negativo. Por lo tanto, tiene dos condiciones que no cumplen los números naturales, ya que los números naturales son enteros positivos mayores que 0, y este, además de ser negativo, además de no ser número entero, es menor que 0. Por lo tanto, no es cierto que pertenezca a los naturales. Problema. Bueno, esta afirmación 3,14 pertenece a los números racionales, es verdadera. Lo primero que vemos es verdadera. Y debemos justificarlo por el hecho de que 3.14 es un número decimal, es un número real decimal, pero la parte decimal es finita, es decir, tiene un tamaño determinado. Entonces, todo número descrito de esta forma, podemos llamarlo x, es decir, 3.14, ¿cierto? Y hacer lo siguiente, podemos convertir esto, multiplicar o correr la coma a lugares, para convertir un decimal con un número racional, un número que tiene parte decimal finita, basta simplemente correr la coma, el número de lugares hasta que se convierte en entero. Es decir, podemos convertir esto en 314. Como tuvimos que correr la coma a 2 lugares, eso equivale a haber multiplicado por 100 esa cantidad. Por lo tanto, aquí, a partir de lo que obtenemos acá, podemos despejar el valor de x. X es igual a 314 sobre 100. Simplificamos si es posible, y en efecto es posible porque se puede sacar mitad arriba y abajo. La mitad de 314, entonces la mitad de 3, 1, ¿cierto? Entonces, ese 1 se va aquí, la mitad de 11, 5 va 1, y la mitad de 14, 7. La mitad de 100 es 50. Y ya podríamos decir que esta fracción queda de esa forma porque no hay manera de reducirlo más. Es decir, ya no son simplificables. No tienen un divisor común. Por lo tanto, la fracción que estamos buscando es 157/50, que es un fraccionario o número racional que tiene numerador y denominador
como números enteros. Perdón, aquí escribí 10 y es 50, ¿no? Eso sí fue error mío. Bueno. Ya. Esa sería la fracción. Y por eso pertenece a los racionales. Bueno, 3/5 pertenece a los reales. Eso es verdadero porque todo número que pueda representarse como un punto en la recta numérica es un número real. Entonces, démonos cuenta que 3/5 se puede llevar a forma decimal como 3 dividido en 5, donde el numerador está aquí en el dividendo, 5 en el cociente, en el divisor, y el resultado es la expresión en decimal. Recordemos que ponemos 0 acá, ya que no cabe, punto, agregamos un 0 aquí y decimos 5 en 30 está 6 veces, lo cual es exacto y correcto, 0.6. Entonces, si graficamos esto en la recta numérica, basta simplemente tomar un segmento de la recta, no necesitamos graficarla toda y ni siquiera necesitamos ubicar todo. Entonces aquí ubico el 0, digamos que aquí ubico el 1 está por acá, el 2 estaría por acá, así sucesivamente. Esto tiende a más infinito y esto tiende a menos infinito. Entonces, el valor 0.6 lo podemos ubicar exactamente en este punto, aquí tenemos 3/5, 0.6, ¿no? Entonces, como es un valor que se puede ubicar en la recta numérica, en la recta real, entonces es un número real. Bueno, esta afirmación dice, si la raíz negativa, mejor dicho, el valor de la raíz 216 tomado en sentido negativo pertenece a los enteros. No lo sabemos hasta que no resolvamos, y si el resultado de esa raíz nos da negativo, entonces tendremos que decir que en efecto la raíz o menos la raíz de 216 es un número entero. Tomamos el 216, lo descomponemos en sus factores primos, por ejemplo, le sacamos mitad. Al sacar mitad nos daremos cuenta que mitad de 2, 1. Mitad de 1 no alcanza, entonces ponemos 0 y regalamos el 1 al 6. Mitad de 16, 8. Volvemos a sacar mitad, entonces aquí tenemos mitad. Mitad de 108 sería 54. Si sacamos mitad de 54 nos tiene que dar 27. Aquí ya no podemos sacar mitad, pero puedo sacar tercera. Entonces, tercera de 27 sería 9. Tercera de 9 sería 3 y tercera de 3 sería 1. He aquí que hemos llegado entonces a la expresión que está indicada aquí. Entonces, esto lo podemos expresar, es decir, por ejemplo, que 216 se puede expresar como 2 a la 3 por 3 a la 3. ¿Sí? Y esto se puede entonces trabajar aquí. Si yo digo menos raíz de 216 es igual a menos la raíz de 2 a la 3 por 3 a la 3. Separamos lo que está internamente en una expresión donde hay un exponente que pueda ser múltiplo o puede ser divisible por el índice del radical, que en este caso es 2, aunque no se escriba. Se puede escribir como 2 a la 2 por 2, eso es 2 a la 3, y el 3 a la 3 se puede escribir como 3 a la 2 por 3. De acá podemos sacar 2 a la 2 por una correspondencia, una propiedad que tiene la radicación, y es que si dentro del radical tengo una potencia donde el exponente es múltiplo o es divisible por el índice del radical, yo puedo sacar la base y el nuevo exponente será el resultado de dividir el exponente entre el índice del radical. 2 dividido en 2 da 1. El 3 de aquí también se puede sacar como 3 a la 1 por la misma razón y quedaría internamente 2 por 3. Sin embargo, 2 por 3 da 6 y aquí queda 2 por 3, 6. 6 raíz de 6. 6 raíz de 6, la raíz de 6 no es exacta y por ende, al no ser exacta, nos da un decimal que no se puede expresar como un racional y ni siquiera es un número entero, es decir, menos, aquí se me olvidó el signo negativo, que no había que perderlo, ¿no? Entonces menos 6 raíz de 6, que es lo mismo que menos raíz de 216, no pertenece
a los enteros, por lo tanto la afirmación que se hace aquí, en este caso, es falso. Bueno, la definición aquí que dice que la raíz de 121 no pertenece a los racionales, primero tenemos que verificar que este resultado sea un número irracional, ya que los números que no se puedan expresar como el cociente de dos números enteros, donde el divisor, el dividendo, es el numerador y el divisor es el denominador. De tal forma que, para el caso de 121, lo voy a descomponer en sus factores primos. Sin embargo, yo puedo decir que 121, así a simple observación, es 11 al cuadrado, ya que 11 por 11 da 121. Entonces, vamos a sacar el valor acá. Entonces, propiedad de la potenciación y de la radicación es que si yo dentro de una raíz tengo una potencia cuyo exponente es divisible por el índice del radical, uno puede sacar esa base, la base es 11, y el exponente se divide entre el índice del radical. 2 dividido en 2 da 1, saldría como 11 a la 1, y como salió y no queda nada dentro del radical, lo escribimos así, 11 a la 1 es 11, y 11, como pueden ver, es un número entero. Ahora, un número entero es automáticamente un racional, porque los números enteros son un subconjunto de los racionales. Los números racionales o los números enteros se pueden representar como fracciones de tal forma que se pueden escribir como el valor entero sobre un denominador 1, ¿no? Es decir, 11 es lo mismo que tener 11 unidades y aquí ya lo tenemos expresado en forma de fracción. Por lo tanto, es falso que la raíz de 121, que es 11, no sea racional. No es verdad que si raíz de 121 no pertenezca a los números racionales. Entonces esto es falso. La siguiente afirmación, menos un medio pertenece a los naturales, es obviamente una afirmación falsa. Primero porque menos un medio es un número racional y es un número racional que no puede expresarse como una fracción con denominador 1. Por tanto, no es un número entero y si además es un número negativo, entonces incumple uno de los requisitos que son fundamentales para que un número sea natural. Es decir, menos un medio no es positivo, empezando por ahí. Y menos un medio no es entero. Ahora, como no es positivo y no es entero, tampoco es natural. Los números naturales son los enteros positivos y ninguna de esas dos características las cumple ese valor. Por lo tanto, esa afirmación es falsa.